Buenas chicos y chicas, en esta semana vamos a ver la segunda parte del tema de estequiometría. La semana pasada hablamos sobre las ecuaciones químicas, los patrones sencillos, los pesos formulares y el número de Avogadro y el mol. Ya para esta semana vamos a ver los siguientes temas, que son los tres que faltan: la fórmula empírica, la información que uno puede obtener a partir de ciertas ecuaciones balanceadas y el reactivo limitante. Finalizamos la semana pasada con lo que era la composición porcentual. Entonces aquí lo vamos a retomar para poder iniciar la fórmula empírica, porque la fórmula empírica la vamos a calcular a partir de la composición porcentual. Entonces, ¿qué era la composición porcentual? Bueno, habíamos dicho que el porcentaje de un elemento en un compuesto era igual al número de átomos del elemento por su peso atómico entre el peso formular de cada compuesto multiplicado por 100. Entonces, si tenemos este compuesto con la fórmula C22H22C12H2211, vamos a calcular el porcentaje de cada uno de esos elementos. Vemos acá que el peso formular es de 342 sumas. Entonces nos vamos y decimos que el número de carbono será 12 por el peso, que eran 12 UMAS, dividido entre el peso de toda la molécula, que es 342, lo multiplico por 100 y obtengo un 42.1% de carbono. Para el hidrógeno hacemos lo mismo, 22 átomos de hidrógeno, cada hidrógeno pesa 1 UMA, el peso del compuesto era de 342,0 UMAS, lo multiplico por 100 y obtengo un 6.4. Y para el oxígeno hacemos exactamente lo mismo, 11 átomos de oxígeno, su masa es de 16,0 UMAS, el peso del compuesto 342 UMAS, lo multiplico por 100 y obtengo un 51,5%. ¿Eso qué quiere decir? Que en el compuesto que vimos, que eran C12, H22 o 11, tenemos una composición porcentual de 42% de carbono, 6.4% de hidrógeno y 51.5% de oxígeno. En este otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo ahora del etanol. El etanol tiene un peso formular de 46.1 UMAS y una fórmula de C2H6O. Ahora vamos a ver cuánto es el porcentaje de cada uno de ellos, del carbono, del hidrógeno y el oxígeno en esa fórmula. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? 2 átomos de carbono, corresponden a estos dos de acá, por la masa del carbono entre la masa total del compuesto por 100 y obtenemos 52,14%. Hacemos lo mismo para el hidrógeno para obtener un 13,13 y hacemos lo mismo con el oxígeno para obtener 34,7%. Ahí ya tenemos la composición porcentual de cada uno de los átomos en la molécula. Para estar completamente seguros, agarramos y sumamos cada uno de los porcentajes obtenidos y el total de ellos tiene que ser 100, ¿verdad? Que 100 es el total de la molécula. Entonces, la fórmula empírica y la fórmula molecular. ¿Qué es una fórmula empírica? Es la que acabamos de ver anteriormente. Entonces la vamos a definir como la expresión
que va a representar la proporción más simple en la que están presentes todos los átomos que forman un compuesto. Entonces va a ser la expresión más simple de los átomos que forman un compuesto. Y esa expresión, habíamos hablado, que tienen que ser números enteros, ¿no? Y la fórmula empírica, ¿qué nos dice la fórmula empírica? Ya la fórmula molecular, nos indica el número real de átomos que nosotros tenemos presentes en la molécula del compuesto. Ahora, vamos a ver entonces cómo hacemos esto. Yo tengo, a partir del análisis de un experimento que se realizó, nos dicen que tenemos un compuesto que tiene una composición porcentual de 24,75% de potasio, 34,77 gramos de manganeso y 40,51% de oxígeno. ¿Cómo resolvemos? Bueno, tenemos que encontrar los gramos que corresponden a cada uno de esos porcentajes para después, con las masas moleculares de cada uno de los átomos de carbono, manganeso y oxígeno, obtener cada uno de los moles y relacionarlos con el número menor de moles entre ellos para obtener un número entero y determinar la fórmula. Entonces, agarramos y definimos una base de 100 gramos. ¿Por qué hacemos esto? Muy sencillo. Para poder determinar que este 24,75 van a ser 24,75 gramos de potasio. Si yo uso otra base que no sea 100, entonces tengo que hacer conversiones. Si en el caso que hubiera usado 50 gramos, digo, mi base va a ser de 50, voy a tener entonces que utilizar la mitad de ese porcentaje que tenemos ahí. Pero es más sencillo utilizar el 100. Acordémonos también que estos son porcentajes y todos los porcentajes están dados en base 100. Por lo consiguiente, si yo utilizo una base de 100, el mismo porcentaje es la misma cantidad de gramos de cada uno de los compuestos. Entonces acá tenemos 24,75 gramos de potasio. Aplico mi factor de conversión que dice que cada mol de potasio equivale a 39,10 gramos de potasio, ¿verdad?, del que encontramos de la tabla periódica. Y al aplicar ese factor obtenemos 0,63 moles de potasio. Hacemos lo mismo para el manganeso y para el oxígeno. Entonces, para el manganeso vamos a tener 34,77 gramos. Cada mol de manganeso tiene una masa de 54,94 gramos, por lo que me da 0,6329 moles de manganeso. Y el oxígeno, vamos a tener una masa de 40,51. Cada mol pesa 16 gramos para que me dé un total de 2,532 moles. Ahora, ya yo determiné cada uno de los moles que tenemos, pero acuérdense que hablamos que la relación de masas que tiene que tener cada uno de los átomos en el compuesto tienen que ser números enteros. Y acá tenemos números decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dividir entre el número menor de átomos, de moles obtenida. Entonces, vemos que aquí tenemos 0,6329 para el manganeso y tenemos 0,6330 para el potasio. Y este es un número más grande, 2,50.
Entonces agarramos el 6329, el 0,6329 y agarramos entonces cada uno de ellos y lo dividimos entre 0,6329 para encontrar los números enteros que necesitamos. Entonces para el potasio me da prácticamente 1, para el manganeso me da 1 y para el oxígeno vamos a tener un número aproximado a 4. Es 4,0 y otros numeritos, pero todo lo llevamos al entero más al entero principal, que sería 4. Entonces, una vez que ya tenemos esos números, entonces ya podemos determinar la fórmula empírica del manganeso, que va a ser K, potasio, 1, entonces lo ponemos, manganeso, 1, que no ponemos, y el oxígeno, 4 moles. Entonces, de esta manera obtenemos la fórmula empírica de cualquier compuesto a partir del análisis experimental, donde nos dan cada uno de los porcentajes de los elementos presentes. Entonces, otro ejemplo tenemos acá, va a ser con el etanol. Entonces, vamos a agarrar un experimento muy sencillo. Se agarra etanol, se calienta en un sistema cerrado, se le aplica oxígeno para que haya una oxidación, ocurre la reacción y obtenemos en estos dos U's que tenemos acá, una tiene un absorbente para agua y una tiene un absorbente para dióxido de carbono, y todo el oxígeno que no reacciona va a salir por acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular acá? Vamos a tener 11,5 gramos de muestra, lo colocamos acá, hacemos pasar oxígeno, se calienta y obtenemos el agua y el dióxido de carbono de la reacción. ¿Cuánto obtenemos de cada uno de ellos? Obtenemos 22 gramos de dióxido de carbono y 13,5 gramos de agua. Vean que no ponemos oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno se me produce tanto en el dióxido de carbono como en el agua. Y además es una corriente que está en exceso porque acá sale oxígeno que no reaccionó. Entonces, la única manera para poder calcular ese oxígeno es por diferencia entre las masas que yo voy a tener de carbono e hidrógeno con respecto a la masa inicial. Entonces, para el dióxido de carbono, yo tengo que los gramos que voy a tener, que son 22, los convierto a moles con el peso molecular. Una vez que ya yo tengo el peso molecular y ya sé la cantidad de moles que voy a tener ahí, por medio de la relación molar entre el dióxido de carbono, entre esta molécula de dióxido de carbono y el carbono, obtengo los moles de carbono. Entonces acá nosotros, acuérdense que vamos a tener un mol de esta molécula y un mol de esta molécula, ¿cuánto va a tener? Un mol de carbono. ¿Sí? Eso es lo que hablamos la semana pasada. Entonces, una vez que ya yo tengo este mol de carbono, con el peso molecular del carbono, obtengo los gramos de carbono. Y me da 6 gramos con 0,5 moles. Entonces, estos 22, al dividirlos entre el peso molecular del dióxido de carbono, me da 0,5 moles. Como yo tengo que esta relación es de un mol de esta molécula de dióxido de carbono por un mol de carbono, entonces son los 0,5 moles de carbono. Multiplicado por 12 me da 6 gramos de carbono. Hacemos lo mismo para el agua. Los 13,5 los dividimos entre 18. El resultado que me da de moles lo convierto en moles de hidrógeno, y esos moles de hidrógeno, por el peso molecular del hidrógeno, los convierto a gramos de hidrógeno. Nada más que aquí hay una diferencia. Por cada mol
de agua que nosotros tenemos, vamos a tener 2 moles de hidrógeno. Para tener 1,5 moles de hidrógeno, por el peso molecular que es 1,5 gramos de hidrógeno. Y como dijimos, o como les acabo de mencionar, para calcular el oxígeno, que es el otro elemento que me falta, carbono, hidrógeno, oxígeno, que son los 3 presentes aquí, carbono, hidrógeno y oxígeno, lo hacemos por diferencia. Entonces agarramos la masa, que son los 11,5, y le resto la suma de estas 2 masas. Entonces sería la masa de la muestra y le resto la suma de las 2 masas. Entonces a 11,5 le resto 7,5 y entonces me va a dar 4 gramos de oxígeno. Y esos 4 gramos de oxígeno los divido entre el peso molecular del oxígeno, que es 16, y obtengo 0,25 moles de oxígeno. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos anteriormente? No podemos tener estas fórmulas moleculares, ¿verdad? Porque yo no puedo tener 0,5, 1,5 y 0,25. ¿Por qué? Porque no son números enteros. Y acuérdense que la fórmula tiene que tener números enteros. La relación de los átomos tiene que ser números enteros. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el otro. Dividimos entre el número menor. ¿Y cuál es el número menor? 0,25. Entonces agarro, divido. Y al dividir voy a obtener ya mi fórmula empírica, que es C2H6O. Esa es mi fórmula. Obtenía a partir de mi experimento del etanol que yo calenté en presencia de oxígeno. Ahora, a partir de la fórmula empírica que teníamos anteriormente, vamos a obtener la fórmula molecular. Entonces dijimos, en este caso, la fórmula molecular va a ser igual o va a ser un múltiplo entero de la fórmula empírica. Entonces puede ser igual o va a ser un múltiplo de números enteros de esa fórmula empírica. ¿Y cómo obtenemos esa relación o ese coeficiente que es el que me va a dar a mí el múltiplo entero para la fórmula empírica? Bueno, vamos a tener la masa molecular del compuesto real, que esa me la dan en el experimento que se realiza, dividido entre la masa de la fórmula empírica. Y la masa de la fórmula empírica, acuérdense que se calcula con cada uno de los átomos que tenemos ahí y la masa molecular de cada uno de esos átomos. Entonces era la suma de la masa molecular de cada uno de esos átomos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que la fórmula molecular que está acá, la fórmula molecular, va a ser n veces la masa de la fórmula empírica. Entonces, la masa molecular siempre va a ser más grande o va a tener una relación de átomos mayor que la fórmula empírica. O puede ser igual a la fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, como en el caso del agua, que es un ejemplo. Entonces, nos da un análisis a realizar. Nos dicen que mediante el análisis elemental de una muestra de glucosa, en ese caso estaba pura, se determinó que contenía 6,72 gramos de hidrógeno, 53,20 gramos de oxígeno y 39,99 gramos de carbono. Cuando se realizó el experimento, se obtuvo una masa molecular de la glucosa de 180,0 UMAS.
Entonces nos piden que determinemos la fórmula empírica y la fórmula molecular de la glucosa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, definíamos la base, ¿no? Que vamos a tener una base de 100 gramos de muestra. Y esa base de 100 gramos de muestra, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a hacer obtener números fáciles de trabajar de cada uno de los compuestos, de hidrógeno, de carbono y de oxígeno. Al utilizar los 100 gramos, entonces lo que yo hago es cambiar este porcentaje por gramos y me queda la misma cantidad que tengo ahí. Entonces voy a tener 6,72 gramos de hidrógeno, 39,99 gramos de carbono y 53,20 gramos de oxígeno. Ahora, una vez que yo tengo las masas, ¿qué tengo que hacer? Calcular los moles de hidrógeno, de carbono y de oxígeno. ¿Y cómo hacíamos eso? Por medio de cada uno de sus masas molares, las que tenemos en la tabla periódica. Entonces, nos vamos y buscamos que el 6,72 gramos, como estamos hablando de hidrógeno, la masa molecular o la masa molar del hidrógeno es de 1 gramo cada mol. ¿Sí? Que un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Entonces me quedan 6,72 moles de hidrógeno. Para el carbono tenemos que el peso molecular o el peso molar del carbono es de 12 gramos por mol. Entonces 39,99 entre 12 me da 3,33. Y para el oxígeno el peso es 16. Entonces agarramos 53,20, lo dividimos entre 16 y ¿qué nos da? 3,26 moles de oxígeno. Como lo hicimos en los anteriores, para sacar la fórmula empírica, entonces yo tengo que dividir entre el número menor de moles de cada uno de ellos. ¿Cuál sería el número menor de moles? Las de oxígeno, que son 3,26. Una vez que ya obtengo eso, ya sé cuál es, entonces divido entre cada uno de ellos para obtener cada uno de los factores o de mis coeficientes que voy a colocar a cada uno de los átomos. Entonces, para el hidrógeno, el coeficiente va a ser 2. Para el carbono, va a ser 1. Da un poquito más grande, pero siempre lo redondeamos al entero próximo, que sería el caso 1. Y para el oxígeno sería de 1. Acá dice hidrógeno, es oxígeno. Y para el oxígeno sería de 1 mol. Entonces voy a tener una fórmula empírica de carbono 1, de hidrógeno 2 y de oxígeno 1. Entonces ya obtuve mi fórmula empírica. Ahora, ¿cuál es mi cuarto paso? Mi cuarto paso es calcular el coeficiente con el que yo voy a pasar de la fórmula empírica a la fórmula molecular. ¿Y cuál era ese coeficiente? El que me daba esta fórmula, donde me pedía la masa molecular, que en este caso es la masa molecular que nos dieron al inicio del problema, que era de 180 UMAS, que era la experimental, y la masa empírica, que es la que obtenemos de la suma de los pesos de cada uno de estos átomos, que serían 16, 12 y 2. Una vez que ya tengo las dos masas, que son 30,03, la empírica, sumado cada una de las masas, y la experimental que me habían dado, nada más los coloco acá en la fórmula y voy a obtener que vamos a tener un coeficiente que es igual a 6,
que resultó de ¿quién? De la división entre la masa molecular de la glucosa experimental entre la masa que me brinda la fórmula empírica. Una vez que ya tengo eso, me dice que es un factor de 6. Entonces, ¿cómo hago con ese factor? Acuérdense que dijimos que era que la fórmula molecular era igual a la fórmula empírica o un múltiplo entero de la fórmula empírica. Entonces, para obtener la fórmula molecular, yo agarro este 6 y lo multiplico por la fórmula empírica que yo había obtenido. Entonces, 6 por 1, 6 carbonos, 6 por 2, 12 carbonos y 6 por 1, 6 oxígenos. Y al final, yo voy a obtener mi fórmula molecular real, que es la real, que es la cantidad exacta de átomos en cada uno de los átomos que componen mi compuesto.